¿cómo has hecho para, bueno, pues en base a mejorar también tu productividad, que habrá influido, montar una newsletter alrededor de la cual generas un negocio, ¿no? De tu marca personal, en la que, bueno, pues enseñas todo ese tipo de cosas de productividad y demás, pero claro que esto es un negocio, o sea, una estrategia totalmente aparte, es decir, ya la productividad te vale para, oye, pues, qué tipo de, o sea, cómo puedo atraer a mi público objetivo para enseñarle lo que yo le puedo enseñar o lo que le puedo aportar. Y además, este tema viene ahora, como te decía antes, de cara a 2025, que la newsletter se considera, he leído informes de HubSpot y de diferentes plataformas, que se considera como la gran olvidada, ¿no? Pero también viene en un momento en el que la newsletter es muy importante porque cada vez dependemos más de los algoritmos, que es algo totalmente aleatorio, que por mucho que tengas ya seguidores y demás y hagas buen contenido, muchas veces no te lo aseguran, ¿no? Que vaya a llegar a tu público objetivo, y también pues se convierte en una forma muy importante, cada vez más importante para poder llegar a tu audiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea un negocio alrededor de una newsletter basada en tu marca personal y cómo puede ayudar tanto a empresas como al freelance? Mira, lo primero para crear un negocio con una newsletter es decidir si cuando creas una newsletter, si quieres tener un hobby o un negocio. El 90% de la gente que empieza newsletters no lo empieza con mentalidad de negocio, lo empieza porque quiere contar algo al mundo, quiere escribir, tiene esa necesidad y empieza a escribir. Y está fenomenal. O sea, me encanta que la gente haga eso porque así nos beneficiamos todos de lo que tiene esa persona que aportar al mundo, pero esa persona probablemente nunca montó un negocio porque no lo ha montado con mentalidad de negocio, lo ha montado con mentalidad hobby. Yeah. Entonces, lo primero para montar una newsletter en el que sea un negocio es que, a diferencia de la mentalidad hobby nace de algo que yo quiero contar y tengo esa necesidad. La mentalidad de negocio nace de hay un público objetivo al que quiero resolver un problema. Entonces, lo primero es que yo no puedo decidir voy a montar por lo que a mí me apetezca para contar mi vida, que es la mentalidad hobby. Voy a elegir un público objetivo y voy a ver qué problema le soluciono con lo que creo. En mi caso, eso es lo que hice, y además no solo eso, sino que el público objetivo freelance lo puse en el nombre. Todo el mundo te dice que para captar suscriptores tienes que utilizar una cosa que se llama lead magnets, que son regalos, tú lo sabes bien, la zanahoria para... Yo no, porque cuando un freelance ve que mi proyecto se llama Cosas de Freelance y eres freelance, te apetece suscribirte simplemente por el nombre. Sí, está muy bien elegido. ¿Vale? Entonces, el primer paso que di es que yo quería un negocio. Además, el segundo error que comete la gente es que la gente se cree que crear newsletters es crear contenido. El 30% de crear una newsletter es crear contenido. Si tú tienes un negocio, tienes que captar marketing y comercial, tienes que diseñar productos y servicios de monetización, tienes que fidelizar a la gente de la newsletter, tienes que empaparte de tecnología, no solo de email marketing, sino de otra que puedes acompañar en la newsletter. Es decir, la gente se cree que crear una newsletter solo tienes que saber escribir. Y es un error fatal. Es un 30%. Al contrario, ¿sabes cuál es el día que yo tengo menos captación de suscriptores? El día justo que escribo. Claro. Y eso que son muy buenos contenidos, o creo que son buenos contenidos, o eso me dicen. Lo son, que yo los he leído. Y es porque el día que escribes se te suscribe gente. Pero porque no estás haciendo acciones de captación. No estoy haciendo acciones de captación, no solo que no estoy haciendo acciones de captación, sino que la oportunidad de que la gente se vaya a la newsletter se produce el día que yo recibe el contenido, porque se usa toda la newsletter por tema legal, tienen abajo un botoncito que se llama un subscribe, ¿no? Sí. Entonces, yo dedico más tiempo a captar, tengo un mogollón de técnicas de captación de gente, que a crear el contenido. Y eso que mi contenido es currado, tardo 4 horas en escribir cada edición, ¿vale? Entonces, esa mentalidad, o sea, si tienes un negocio, tienes un negocio. Y la newsletter simplemente es el canal de comunicación de tu negocio. Vale, y entonces, si tenemos sabemos que queremos hacer newsletter para un negocio, ¿vale? Partamos de esa base. ¿Cómo estructuras la creación de la newsletter? Porque claro, tú, como bien dices, tienes que dedicar un gran porcentaje de la newsletter a captar en realidad, y solo un 30% acaba siendo lo que es el contenido de la newsletter. Entonces, ¿cómo organizas el contenido que quieres sacar en la newsletter para que obviamente aporte valor, siendo que, por ejemplo, pues probablemente vengan de otra fuente de captación, como puede ser LinkedIn, que luego hablaremos de ello, o que puede ser pues un podcast como este, por ejemplo, en el que ya aportas
valor, ya cuentas algo. Entonces, ¿cómo te organizas? Es decir, oye, pues en la parte alta del funnel, por así decir, algún tipo de contenido, de qué base partes para crear ese contenido y cómo eliges qué parte cuento en la newsletter. Fíjate, bueno, efectivamente, por ejemplo, yo utilizo LinkedIn más como la parte alta del funnel, pero no me gusta a mí tanto llamarlo funnel. O sea, LinkedIn me ayuda al descubrimiento, pero fíjate que mi técnica no funciona tanto como un funnel, sino funciona más como una rueda. Yo tengo 3 canales principales de comunicación: newsletter, podcast y LinkedIn. Y no es tanto LinkedIn, newsletter, podcast en un orden funnel, sino que más bien es una rueda donde intento que todo el mundo me consuma por todos los sitios. A mí precisamente creo que uno de los motivos, entre otros, me va bien en LinkedIn, porque a lo mejor me has descubierto en LinkedIn, luego te fijas en la newsletter, pero luego en la newsletter estoy hablando de un post que he puesto en LinkedIn para que vayas a LinkedIn y le des a me gusta. Total, ¿vale? total, sí, Entonces, está claro. Quiero mover a todo el mundo y que consuma por todas las formas para que el número de suscriptores que ya tengo en la newsletter, llevarme a LinkedIn, lo de LinkedIn newsletter, sí, y que todos se vayan retroalimentando. Pero me imagino que también el contenido será diferente. Sí, el contenido está adaptado, efectivamente. Lo que no puedes hacer es compartir exactamente lo mismo en cada uno, porque cada medio tiene sus reglas. LinkedIn son mucho más directos, unos ganchos muy específicos, unas creatividades muy tal, mientras que la newsletter es mucho más pausado, es mucho más largo. O sea, un post de LinkedIn tienes que leerlo en 35 segundos, 60 segundos como muchísimo. Claro. Mi newsletter la lees en 7 minutos. Sí. Y mi podcast lo escuchas en 1 hora. Correcto. No puede ser el mismo contenido. Sí que puedo tener un contenido pilar o una idea que luego lo adapto. Ahí quiero ir. ¿Vale? O sea, tú que eres de método de sistema, ¿cómo haces cuando te pones a crear? Es decir, tú estableces, por ejemplo, yo para mis campañas de pay, ¿no? De performance, cuando atacamos la parte de creatividad, lo que hacemos es problema-dolor, ¿vale? Dolor, problema-solución, y a partir de ahí digo, ¿cómo puedo aportarle con contenidos que no sean todavía el servicio, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo puedo aportarle valor para que de forma gratuita vean que yo les puedo aportar valor, les puedo solucionar parte de ese problema o un problema relacionado, hasta que vengan al servicio, que es como... Vale. Que obviamente nosotros también entendemos, o sea, en Pay también se entiende como un funnel circular, pero sí que es verdad que a la hora de crear contenido, muchas veces sí que lo tratamos como si fuera vertical, aunque no es así, como bien dices, pero lo tratamos así para intentar diferenciar los contenidos. Es decir, oye, ¿en qué momento estás cuando me vienes a la newsletter, sabes? Entiendo perfectamente. Es diferente las técnicas que utilizo en LinkedIn para decir los contenidos que para la newsletter. Para la newsletter es súper simple. Simplemente pregunto. Yo tengo 2 formas de preguntar. Número 1, en el email de bienvenida siempre le incito al lector que se suscribe a que me conteste preguntas, que es: ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es ¿a qué te dedicas? ¿De qué te gustaría que hablara? Ahí está la pregunta importante. Y si eres ya o no freelance, ¿vale? Me contestan alrededor de un 8%. O sea, de los que se suscriben, el 8% me contestan ese email. Que, por cierto, respondo de forma personalizada. Lo cual me lleva también bastante tiempo, pero es mi forma de ser, ¿vale? Tengo una especie de plantilla que adapto. Y ahí me da muchas pistas en el Airtable que utilizo. Ahora ya no lo hago porque yo ya sé perfectamente el freelance, cuál es su dolor, tal. Lo tengo ya muy... Aparte de que yo mismo lo soy, entonces me es también más sencillo. Pero bueno, eso fue un primero. Y lo segundo es que el 100% de mi newsletter tienen una encuesta donde tú votas el tema de la semana siguiente. Entonces, con un clic, te pongo 4 temas y tú votas. Yo nunca tengo los temas preparados. En la newsletter, o sea, cuando te llega, tú terminas de leerla... Y al final de todo hay una sección que se llama ¿y la semana que viene qué? Vale. Y la semana que viene qué son 4 opciones, tú das una de las 4 con un botón y ya está. ¿Vale? Y eso me ayuda a mí a decidir lo que hay más interés. Entonces, pongo 4 temas, esos 4 sí los elijo yo, pero eso me ayuda a mí a tocar temas que a la gente... Yo además, cada votación que hay, que es todas las semanas, imagínate lo que aprendo de los gustos del freelance. Totalmente, pero ¿y qué pasa si te sale, por ejemplo, en la votación un contenido que acabas de hacer en, yo qué sé, en LinkedIn o en podcast? No pasa nada porque, para empezar la votación, yo pongo 4 temas y un tema que me interesa hablar no está entre los 4. Vale. Eso es lo segundo. Y lo segundo es que ni todo el mundo me consume en LinkedIn, ni todo el mundo me consume en la newsletter. El que me consume en LinkedIn igual fue la semana pasada y no se acuerda.
o sea, no pasa Vale. nada.